El hijo del millonario fue defendido en la escuela por la criada y todo cambió. Momentos así transforman vidas. Suscríbete y no te lo pierdas. El Mercedes-Benz negro se deslizó suavemente por las calles de Polanco mientras Diego Herrera observaba por la ventana tintada. A los 17 años, el joven llevaba el peso de un apellido que abría todas las puertas de México, pero que también lo convertía en un blanco constante. Su uniforme de la Academia San Patricio estaba impecable: camisa blanca almidonada, corbata azul marino y el blazer con el escudo bordado en dorado que costaba más que el salario mensual de muchas familias. «Joven Diego, ya llegamos», anunció Roberto, el chofer que llevaba más de 15 años trabajando para la familia Herrera. Su voz tenía ese tono paternal que había desarrollado después de ver crecer al muchacho desde los 2 años. Diego asintió sin apartar la mirada de la ventana. La Academia San Patricio se alzaba ante él como una fortaleza de ladrillo rojo y ventanas emplomadas, rodeada de jardines perfectamente cuidados. Era el colegio más prestigioso de la ciudad, donde los hijos de políticos, empresarios y aristócratas recibían una educación de élite. Para muchos era un privilegio estudiar ahí. Para Diego era una prisión dorada. «¿Quiere que venga a buscarlo a la hora de siempre?», preguntó Roberto, estudiando el rostro del joven por el espejo retrovisor. «Sí, Roberto, gracias». Diego tomó su mochila de cuero italiano y salió del vehículo. El aire fresco de octubre en la Ciudad de México le golpeó el rostro, mezclando el aroma de los jacarandás que bordeaban la entrada con el smog característico de la capital. Sus pasos resonaron sobre el pavimento mientras se dirigía hacia la entrada principal, donde ya se congregaban grupos de estudiantes. Al verlo llegar, algunos compañeros intercambiaron miradas y sonrisas maliciosas. Diego conocía esa expresión. Significaba que su día iba a ser largo. «Miren quién llegó», murmuró Sebastián Vega, el líder no oficial de los estudiantes de último año. Alto, rubio y con la confianza que solo da el dinero heredado, Sebastián había convertido en su pasatiempo favorito hacer la vida imposible a Diego, el príncipe heredero de los Herrera. Diego intentó pasar de largo, pero Sebastián y su grupo le bloquearon el camino. Otros estudiantes comenzaron a formar un círculo, atraídos por el espectáculo que sabían que estaba por comenzar. «¿Qué pasa, Diego? ¿Tu papito no te dio suficiente dinero para el desayuno?», se burló Andrés Castillo, el mejor amigo de Sebastián y heredero de una cadena de restaurantes. «Oh, espera, creo que tu familia es dueña de la cafetería también». Las risas de los espectadores resonaron en el patio. Diego sintió cómo se le calentaban las mejillas, pero mantuvo la mirada fija en el suelo. Había aprendido que responder solo empeoraba las cosas. «Déjame pasar», murmuró intentando abrirse camino. «¿Qué dijiste?». Sebastián se acercó más. «No te escuché bien. ¿Será que tienes miedo de hablarnos? ¿O es que estás demasiado ocupado contando el dinero de papá?». «Yo solo quiero ir a clase». La voz de Diego sonó más débil de lo que hubiera querido. Sebastián sonrió con malicia y empujó ligeramente al joven, haciéndolo tropezar hacia atrás. «Ups, perdón. Es que cuando uno está acostumbrado a que todo el mundo se incline ante él, a veces olvida que los demás también ocupamos espacio». Diego recuperó el equilibrio y miró alrededor del círculo de rostros que lo observaban. Algunos parecían incómodos, pero ninguno se atrevía a intervenir. En la Academia San Patricio, ir contra Sebastián Vega significaba convertirse en su próxima víctima. El timbre de entrada sonó a lo lejos, pero nadie se movió. Sebastián dio otro paso hacia Diego. «¿Sabes qué me molesta de ti, Herrera?», le susurró lo suficientemente alto para que todos pudieran escuchar. «Que tengas todo servido en bandeja de plata y aún así seas tan patético». Diego cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Pensó en su padre, Ricardo Herrera, el hombre que había construido un imperio desde la nada y que esperaba que su hijo siguiera sus pasos. Pensó en su madre, elegante y distante, siempre preocupada por las apariencias. Pensó en las expectativas, en la presión, en la soledad que lo acompañaba cada día. Cuando abrió los ojos, su mirada se cruzó brevemente con la de una chica que acababa de llegar al patio. Tenía el cabello castaño recogido en una coleta sencilla y llevaba el mismo uniforme que todos, pero había algo diferente en ella.
Sus ojos oscuros brillaban con una determinación que Diego no había visto en mucho tiempo. La chica observó la escena por unos segundos, evaluando la situación. Luego, para sorpresa de todos, comenzó a caminar directamente hacia el grupo. Sofía Morales había llegado temprano a la Academia San Patricio esa mañana, nerviosa por su primer día en el colegio más prestigioso de México. La beca de excelencia académica que había conseguido después de meses de exámenes y entrevistas era su boleto hacia un futuro mejor, no solo para ella, sino para su madre Carmen, quien llevaba 20 años trabajando como empleada doméstica para familias adineradas. Mientras caminaba por los pasillos admirando la arquitectura colonial y los jardines impecables, Sofía no pudo evitar sentirse fuera de lugar. Su uniforme era nuevo, pero comprado en una tienda de segunda mano. Sus zapatos estaban lustrados hasta brillar, pero tenían pequeñas marcas del uso. Todo en ella gritaba que no pertenecía a ese mundo, y lo sabía. Al escuchar las voces en el patio, se acercó con curiosidad. Lo que vio la llenó de indignación. Un grupo de chicos rodeando a otro, claramente hostigándolo. Era una escena que conocía bien de su anterior escuela pública en Iztapalapa, pero no esperaba encontrarla en un lugar tan refinado. El chico del centro del círculo tenía el cabello castaño oscuro y ojos verdes que reflejaban una mezcla de resignación y dolor. Su postura era encorvada, como si tratara de hacerse invisible. Sofía notó cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la correa de su mochila. «¿Sabes qué me molesta de ti, Herrera?», escuchó decir al líder del grupo, un rubio alto que parecía disfrutar cada segundo de la humillación pública. Herrera. El apellido resonó en la mente de Sofía. Había escuchado ese nombre en casa de su madre, quien trabajaba para... No podía ser casualidad. Sin pensarlo 2 veces, Sofía se abrió paso entre los espectadores. «¿Se puede saber qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme, plantándose justo entre Sebastián y Diego. El silencio fue inmediato. Todos los ojos se fijaron en la chica desconocida que se atrevía a interrumpir el espectáculo. Sebastián la miró de arriba a abajo con desprecio. «¿Y tú quién eres? No te he visto antes». «Soy Sofía Morales, estudiante nueva», respondió sin intimidarse. «Y por lo que veo, algunos aquí necesitan recordatorios sobre qué significa el respeto». Sebastián soltó una carcajada seca. «¿En serio? ¿La becadita nueva va a darnos lecciones de moral?». La palabra becadita fue pronunciada con tanto veneno que varios estudiantes hicieron muecas incómodas. Sofía sintió cómo la rabia se encendía en su pecho, pero mantuvo la calma. «No soy yo quien necesita lecciones», replicó, mirando directamente a los ojos de Sebastián. «El respeto no se compra con dinero, se gana con acciones. Y por lo que veo, algunos aquí están en números rojos». Los murmullos se extendieron entre los espectadores. Diego, sorprendido por la intervención inesperada, levantó la mirada por primera vez desde que había comenzado el acoso. «¿Quién te pidió que intervinieras?», gruñó Andrés, acercándose amenazadoramente a Sofía. «Nadie, pero tampoco recuerdo haber visto un letrero que dijera que el bullying estaba permitido en esta escuela». Sebastián sonrió con malicia. «Mira, niña, aquí las cosas funcionan de manera diferente. Hay jerarquías que una como tú no puede entender. ¿Aran, te refieres a la jerarquía donde los cobardes atacan en grupo a alguien que está solo?». Sofía dio un paso adelante, acortando la distancia entre ella y Sebastián. «Porque esa jerarquía la conozco muy bien y siempre termina igual. Los cobardes caen cuando alguien les planta cara». El rostro de Sebastián se endureció. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, especialmente una chica que claramente no pertenecía a su círculo social. «Cuidado con lo que dices», le susurró. «No sabes con quién te estás metiendo». «¿Ah, no?». Sofía sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Sebastián Vega, hijo de Patricia Vega de Montemayor, y Eduardo Vega, dueño de Constructora Vega. Estudiante promedio con expediente disciplinario por 3 incidentes previos de acoso escolar. ¿Quieres que siga?». La cara de Sebastián palideció. ¿Cómo podía esa chica saber tanto sobre él? «Hice mi tarea antes de venir aquí», continuó Sofía. «Y algo que aprendí es que en esta academia hay una política de tolerancia cero para el bullying. También sé que hay cámaras de seguridad en este patio». Como si hubiera pronunciado un hechizo,
Varios estudiantes levantaron la vista hacia las discretas cámaras instaladas en las esquinas del edificio. Diego observaba la escena sin poder creer lo que veía. Esta chica, a quien no conocía de nada, estaba enfrentando a Sebastián y su grupo con una valentía que él nunca había logrado reunir. Había algo hipnótico en la forma en que hablaba, en la seguridad que irradiaba a pesar de ser claramente nueva y estar en desventaja numérica. «El timbre ya sonó», dijo Sofía, dirigiéndose a todo el grupo. «Sugiero que todos vayamos a nuestras clases antes de que algún profesor se pregunte por qué seguimos aquí». Sebastián la miró con odio puro, pero sabía que había perdido esa batalla. Con una seña a su grupo, comenzó a alejarse. «Esto no se queda así, Morales», murmuró al pasar junto a ella. «No esperaba menos», respondió Sofía sin inmutarse. Cuando el grupo se dispersó, solo quedaron Diego y Sofía en el patio. El joven la miró con una mezcla de gratitud, asombro y algo que no podía identificar completamente. «Gracias», murmuró finalmente. «No tenías por qué hacer eso». Sofía lo estudió por un momento. Ahora que estaban solos, pudo ver mejor su rostro. Tenía facciones delicadas pero masculinas, y esos ojos verdes estaban llenos de una tristeza que le resultó familiar. «¿Diego Herrera?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Él asintió, sorprendido de que supiera su nombre. «Mi madre trabaja en tu casa», explicó Sofía. «Carmen Morales». La expresión de Diego cambió por completo. Carmen, la mujer amable que siempre le preguntaba cómo estaba, que le preparaba sus comidas favoritas cuando sus padres no estaban, que había sido más madre para él que su propia madre en muchos aspectos. «¿Doña Carmen es tu madre?», preguntó incrédulo. «La misma. Y por cierto», Sofía extendió su mano. «Oficialmente soy Sofía. Un placer conocerte, aunque las circunstancias podrían haber sido mejores». Diego estrechó su mano, notando la firmeza de su apretón y la calidez de su sonrisa genuina. «El placer es mío, Sofía, y de verdad gracias por lo de hace un momento». «De nada, pero la próxima vez no dejes que te traten así. Tienes más valor del que crees». El segundo timbre sonó, indicando que las clases estaban por comenzar. «¿Qué clase tienes?», preguntó Diego mientras caminaban hacia el edificio. «Literatura universal con el profesor Mendoza». «Yo también, te acompaño». Mientras subían las escaleras juntos, ninguno de los dos se imaginaba que ese encuentro casual iba a cambiar sus vidas para siempre. Diego había encontrado a alguien dispuesto a defenderlo, y Sofía había encontrado a alguien que necesitaba ser defendido. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos podía anticipar completamente. La clase de literatura universal transcurrió con una tensión palpable. Sebastián y su grupo se habían acomodado estratégicamente en las filas traseras, lanzando miradas hostiles hacia Diego y Sofía, quienes se habían sentado en el centro del aula. El profesor Mendoza, un hombre mayor con barba gris y gafas de lectura, parecía ajeno al drama adolescente que se desarrollaba bajo su nariz. «Hoy comenzaremos con Romeo y Julieta de Shakespeare», anunció mientras escribía en el pizarrón. «Una historia sobre el amor que trasciende las barreras sociales, algo que debería resonar en todos ustedes». Sofía no pudo evitar intercambiar una mirada rápida con Diego. La ironía del tema no se le escapaba. «¿Alguien puede decirme qué conflicto central impulsa la tragedia?», preguntó el profesor Mendoza. Varias manos se alzaron, incluyendo la de Sofía. El profesor la señaló. «La enemistad entre las familias Montesco y Capuleto», respondió con seguridad. «Pero más profundamente es sobre cómo los prejuicios sociales y el odio heredado pueden destruir el amor genuino». «Excelente análisis, señorita Morales. Sofía Morales». «Muy bien, señorita Morales». «¿Y qué opina usted, señor Herrera?». Diego se sobresaltó al ser interpelado. Todas las miradas se fijaron en él, y sintió el familiar calor subiendo por su cuello. «Yo creo que», tartamudeó, «creo que también habla sobre la valentía». Romeo y Julieta fueron valientes al elegir el amor por encima de las expectativas de sus familias. Sebastián soltó una risa sarcástica desde el fondo del aula. «Qué poético, Herrera. ¿Hablas por experiencia propia?». «Señor Vega», intervino el profesor Mendoza con tono severo, «las interrupciones no constructivas no son bienvenidas en mi clase». El resto de la hora pasó sin mayores incidentes, pero cuando sonó el timbre,
Diego sabía que el refugio temporal había terminado. En el pasillo, mientras caminaban hacia sus siguientes clases, Sofía notó la tensión en los hombros de Diego. ¿Siempre es así?, le preguntó en voz baja. ¿El qué? Sebastián y su grupo. ¿Siempre te molestan? Diego suspiró. Desde que empecé aquí hace 3 años, al principio pensé que se cansarían, pero los bullies nunca se cansan solos, completó Sofía. Necesitan que alguien los pare. Se detuvieron frente a la puerta del aula de matemáticas. Diego la miró con curiosidad genuina. ¿Por qué lo hiciste? Defenderte. Ni siquiera me conoces. Sofía se apoyó contra la pared, considerando su respuesta cuidadosamente. Mi madre me ha hablado mucho de ti a lo largo de los años, dijo finalmente. Siempre dice que eres un buen chico, educado, amable con ella, y cuando vi lo que estaba pasando, no pude quedarme callada. Odio la injusticia. Tu madre es increíble, murmuró Diego. Ha sido más familia para mí que mi propia familia muchas veces. La confesión sorprendió a ambos por su honestidad. Sofía estudió su rostro y vio algo que reconoció: soledad. Tus padres están muy ocupados, respondió Diego rápidamente, como si fuera una respuesta ensayada. Mi padre maneja varias empresas. Mi madre tiene sus actividades sociales. Es normal. Pero Sofía había crecido escuchando a su madre hablar sobre las familias para las que trabajaba. Sabía reconocer cuando alguien trataba de normalizar una situación que no lo era. ¿Sabes qué?, dijo impulsivamente. ¿Te gustaría almorzar conmigo? Quiero decir, si no tienes otros planes. Diego la miró sorprendido. ¿En serio? En serio. Podemos ir a la cafetería, o si prefieres algo más tranquilo, conozco un lugar en los jardines donde nadie suele ir. Los jardines suena bien, respondió Diego con una sonrisa pequeña pero genuina. Cuando llegó la hora del almuerzo, se encontraron en una zona apartada del campus, bajo un gran árbol de jacarandá que proporcionaba sombra generosa. Sofía había traído un almuerzo casero en un recipiente de plástico, mientras que Diego tenía una caja de comida gourmet del restaurante de la escuela. Mi madre insiste en que me lleve comida de casa, explicó Sofía mientras abría su recipiente. Dice que la comida hecha con amor alimenta mejor que la comprada. El aroma de los tacos de guisado casero llenó el aire. Diego observó la comida simple pero apetitosa y luego miró su propia comida sofisticada, que parecía más una presentación artística que un almuerzo. ¿Quieres probar?, ofreció Sofía, notando su mirada. ¿En serio? Claro, pero te advierto, mi madre cocina con mucho sazón. Diego tomó un bocado y sus ojos se iluminaron. Está increíble. Sabe a hogar. ¿A hogar? No sé cómo explicarlo. Tu madre cocina así cuando está en mi casa, pero yo nunca almuerzo con ella. Siempre como solo en mi habitación o en el comedor formal con mis padres cuando están. Esto sabe diferente. Sofía sintió una punzada de tristeza por él. ¿Te gustaría cambiar? Tú me das un poco de tu comida elegante y yo te doy más tacos caseros. ¿Harías eso? Por supuesto. Mientras intercambiaban comida, también comenzaron a intercambiar historias. Sofía le habló sobre su vida en Iztapalapa, sobre cómo había estudiado hasta altas horas para conseguir la beca, sobre sus sueños de estudiar Derecho para defender a personas que no podían defenderse solas. Diego, por su parte, le contó sobre la presión de llevar el apellido Herrera, sobre las expectativas de su padre de que se hiciera cargo del negocio familiar, sobre las cenas silenciosas y las conversaciones que siempre giraban en torno a números y estrategias empresariales. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Diego mientras terminaba su segundo taco. Sebastián y los demás me molestan porque tienen envidia de mi dinero, pero lo que más deseo en el mundo es tener lo que tú tienes. ¿Y qué tengo yo? Una familia que te quiere de verdad, una madre que cocina para ti porque quiere verte feliz, no porque sea su trabajo. La libertad de elegir tu propio futuro. Sofía lo miró largamente. El dinero no es malo, Diego, pero tienes razón en algo. La familia que te ama de verdad no tiene precio. Por eso tu madre es tan especial para mí, admitió Diego. Cuando era pequeño y mis padres estaban en viajes de negocios, ella era quien me cuidaba cuando tenía pesadillas, quien me ayudaba con la tarea, quien me escuchaba. Mi madre nunca me ha contado todo eso, dijo Sofía suavemente. Es muy discreta, pero ha sido la figura materna más constante en mi vida.
El silencio que siguió no fue incómodo, sino reflexivo. Ambos estaban procesando cómo sus vidas habían estado conectadas de manera indirecta durante años, y cómo ahora se encontraban compartiendo no solo comida, sino también sus vulnerabilidades más profundas. «Diego», dijo Sofía finalmente, «quiero que sepas que lo que hice esta mañana no fue por lástima. Lo hice porque creo que mereces ser tratado con respeto, igual que cualquier persona». «Gracias», respondió él, y por primera vez en mucho tiempo su sonrisa alcanzó sus ojos. La tarde había caído sobre la Ciudad de México cuando el Mercedes-Benz de los Herrera se detuvo frente a la imponente mansión de Polanco. Diego bajó del vehículo con pasos más ligeros de los habituales, todavía procesando el día extraordinario que había tenido. Por primera vez en años, no se sentía completamente solo en la Academia San Patricio. «¿Cómo estuvo el día, joven Diego?», preguntó Roberto mientras guardaba las llaves del auto. «Diferente», respondió Diego con una sonrisa pequeña. «Muy diferente». Al entrar a la casa, Diego fue recibido por el familiar aroma de la cena que Carmen estaba preparando en la cocina. La casa, con sus techos altos, mármoles importados y obras de arte colgadas en cada pared, siempre le había parecido más un museo que un hogar, pero la presencia de Carmen la hacía sentir menos fría. «Buenas tardes, Carmen», saludó mientras se dirigía hacia la cocina. Carmen Morales levantó la vista de la estufa, sorprendida de verlo. Normalmente, Diego subía directamente a su habitación. «Buenas tardes, Diego. ¿Cómo te fue en la escuela?» «Bien, muy bien, de hecho». Diego se apoyó en la barra de mármol de la cocina. «Conocí a alguien muy especial hoy». Carmen sonrió mientras revolvía el guisado. «Ah, sí, cuéntame». «Una chica nueva. Se llama Sofía Morales». Diego observó cuidadosamente la reacción de Carmen. La mujer se quedó inmóvil por un momento, con la cuchara suspendida en el aire. Luego se volteó lentamente hacia él. «¿Sofía Morales dijiste?» «Sí. Me dijo que usted es su madre». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas instantáneamente. «Mi Sofía, ¿cómo está? ¿Le gustó la escuela?» Los maestros fueron amables con ella. La preocupación maternal en su voz conmovió a Diego. Era exactamente el mismo tono que Carmen había usado con él durante todos esos años, cuando preguntaba por su día, por sus calificaciones, por sus sentimientos. «Está muy bien», la tranquilizó Diego. «De hecho, me ayudó mucho hoy. Unos compañeros me estaban molestando y ella me defendió». Carmen sonrió con orgullo. «Esa es mi Sofía. Siempre ha sido muy valiente desde pequeña. Cuando veía que alguien era injusto con otros niños, no podía quedarse callada». «Almorzamos juntos», continuó Diego. «Me dio de sus tacos caseros, sabían increíbles. Le enseñé esa receta cuando tenía 10 años», dijo Carmen, secándose las lágrimas con el delantal. «Es la misma que te preparo a ti cuando quieres algo especial». Diego sintió una calidez extraña en el pecho. Era como si dos mundos que habían existido separadamente en su vida finalmente se hubieran encontrado. «Carmen, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, mi niño. ¿Por qué nunca me había hablado mucho de Sofía?» Carmen suspiró y se sentó en uno de los taburetes de la cocina, invitando a Diego a hacer lo mismo. «Tu familia y la mía vivimos en mundos muy diferentes, Diego. Yo trabajo aquí, pero mi vida real, mi familia, está en otro lugar. Siempre he tratado de mantener esas dos partes separadas para evitar complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?» Carmen eligió sus palabras cuidadosamente. «Tu papá es un buen patrón, pero es muy estricto sobre mantener las distancias apropiadas entre la familia y el personal de servicio. Si supiera que tú y Sofía se han hecho amigos, ¿qué pasaría?» «No lo sé, mi niño, pero prefiero no averiguarlo». Diego frunció el ceño. «Eso no es justo. Sofía es increíble. Es inteligente, valiente, bondadosa». «Lo sé», sonrió Carmen. «Es mi orgullo y mi alegría. Pero el mundo no siempre es justo, Diego. Tú lo sabes mejor que nadie». Antes de que Diego pudiera responder, escucharon el sonido de la puerta principal abriéndose. Las voces de Ricardo y Elena Herrera resonaron en el vestíbulo. «Diego debe estar en casa ya», escucharon decir a Elena. «Carmen, ¿puedes decirle que baje? Queremos hablar con él sobre algo importante». Carmen y Diego intercambiaron miradas. Diego se bajó del taburete y se dirigió hacia la puerta de la cocina. «Recuerda lo que te dije»,
le susurró Carmen. Diego asintió y se dirigió al estudio de su padre. Una habitación imponente, con estanterías llenas de libros legales y financieros, y un escritorio de caoba que había pertenecido a su abuelo. Ricardo Herrera era un hombre alto e imponente, con cabello plateado perfectamente peinado, y ojos grises que irradiaban autoridad. Elena, por su parte, era la imagen de la elegancia mexicana de alta sociedad, delgada, impecablemente vestida, con una belleza que el dinero y los mejores tratamientos habían preservado a pesar de sus 50 años. «Diego, siéntate», dijo Ricardo sin levantar la vista de unos documentos. «Tenemos que hablar sobre tu futuro académico». Diego se sentó en una de las sillas de cuero frente al escritorio. «¿Qué pasa?» Elena se acercó y puso una mano en su hombro. «Cariño, tu padre y yo hemos estado hablando con el director de la Academia San Patricio. Nos ha contado que hubo algunos incidentes hoy». El corazón de Diego se aceleró. ¿Incidentes? Ricardo finalmente levantó la mirada. «Al parecer, una estudiante nueva se involucró en una confrontación contigo y otros estudiantes. El director me informó que esta chica viene con una beca de estudiantes de bajos recursos. Su nombre es Sofía Morales», añadió Elena, y según el director causó una escena bastante desagradable en el patio principal. Diego sintió como si le hubieran echado agua helada encima. «No fue una escena desagradable. Sofía me ayudó cuando Sebastián y sus amigos me estaban molestando». «Ese es exactamente el problema», intervino Ricardo poniéndose de pie. «No necesitas que una chica de clase baja pelee tus batallas. Los Herrera no necesitamos que nadie nos defienda, especialmente no gente de esa condición social». «¿Gente de qué condición social?» Diego se puso de pie también, sintiendo la indignación creciendo en su pecho. «¿Te refieres a personas trabajadoras y honestas como Carmen?» Elena intercambió una mirada alarmada con su esposo. «Diego, Carmen es diferente. Ella conoce su lugar y respeta las distancias apropiadas. Esta chica, según el director, fue bastante irrespetuosa con estudiantes de familias muy respetables». «Sebastián me estaba humillando enfrente de toda la escuela», explotó Diego. «Sofía solo hizo lo correcto». «Basta», rugió Ricardo, golpeando el escritorio con la palma de la mano. «No quiero volver a escuchar el nombre de esa chica en esta casa, y por supuesto no quiero que tengas ningún tipo de relación con ella. No puedes prohibirme tener amigos». «Puedo y lo haré», respondió Ricardo con frialdad, «especialmente cuando esos amigos pueden dañar la reputación de nuestra familia. ¿Sabes lo que la gente va a decir si se entera de que el heredero de los Herrera anda con la hija de una sirvienta?» Las palabras golpearon a Diego como una bofetada. «Carmen no es una sirvienta, Carmen es una empleada doméstica muy valiosa», interrumpió Elena con tono condescendiente, «pero eso no cambia el hecho de que su hija no pertenece a nuestro círculo social». Diego miró a sus padres con una mezcla de dolor y desprecio que nunca antes había sentido hacia ellos. «¿Saben qué?», dijo con voz temblorosa por la rabia contenida. «Sofía Morales me mostró más bondad y valor en un día de lo que ustedes me han mostrado en años. Y si no pueden ver eso, entonces el problema no es su clase social. El problema son ustedes». Sin esperar respuesta, Diego salió del estudio dando un portazo que resonó por toda la casa. En la cocina, Carmen había escuchado toda la conversación. Con el corazón encogido, se preguntó qué consecuencias tendría este enfrentamiento para su hija, para Diego y para ella misma. La tormenta que había comenzado esa mañana en el patio de la Academia San Patricio apenas estaba comenzando. La noche había caído sobre la Ciudad de México cuando Sofía llegó a su pequeña casa en Iztapalapa. El contraste con la mansión de los Herrera no podía ser mayor. Paredes de concreto pintadas de azul cielo, una pequeña sala con muebles sencillos pero cuidados y el aroma familiar de café de olla que su abuela Rosa preparaba todas las noches. «¿Cómo te fue en tu primer día, mi nieta?», preguntó la abuela Rosa desde su sillón favorito, donde tejía mientras veía las noticias. «Interesante, abuela, muy interesante». Sofía se dejó caer en el sofá junto a su abuela, quitándose los zapatos del uniforme que ya le habían lastimado los pies. La casa tenía solo 2 habitaciones, una que compartía con su madre cuando Carmen no tenía que quedarse a dormir en casa de los Herrera, y otra donde vivía su abuela Rosa,
quien había criado a las dos mujeres de su vida después de que el padre de Sofía las abandonara cuando ella tenía 5 años. «Cuéntame todo», insistió Rosa, dejando de lado su tejido. A los 70 años, seguía siendo la mujer más curiosa e intuitiva que Sofía conocía. Conocía al hijo de la familia donde trabaja mamá. Las manos de Rosa se detuvieron completamente. «¿Diego Herrera?» «Sí. Mamá te ha hablado de él». Rosa suspiró profundamente. «Tu madre habla mucho de ese niño. Dice que es como el hijo que nunca tuvo, pero que nunca puede serlo realmente. ¿Qué quieres decir? Siéntate bien, nieta. Es hora de que sepas algunas cosas sobre el trabajo de tu madre». Sofía se acomodó en el sofá, intrigada por el tono serio de su abuela. «Tu madre lleva 20 años trabajando para familias ricas», comenzó Rosa. «Ha cuidado niños, ha visto crecer a jovencitos, ha sido confidente de señoras solitarias, pero nunca en todos estos años había hablado de ningún patrón como habla de Diego. ¿Cómo habla de él? Con amor, nieta, con amor verdadero, como si fuera suyo». Sofía sintió un nudo en la garganta. «¿Y eso es malo?» «No es malo, pero es peligroso. Porque cuando una mujer como tu madre se encariña tanto con el hijo de sus patrones, siempre termina lastimada. Los ricos tienen reglas muy claras sobre esas cosas». Antes de que Sofía pudiera preguntar más, la puerta se abrió y Carmen entró a la casa. Su rostro se veía cansado y preocupado. «¿Cómo está mi estudiante estrella?», preguntó, forzando una sonrisa mientras se acercaba a abrazar a su hija. «Bien, mamá. Pero tú no te ves bien. ¿Pasó algo?». Carmen intercambió una mirada con Rosa antes de sentarse en el sofá con ellas. «Diego me contó que se conocieron hoy», dijo finalmente. «¿Te contó lo que pasó?». «Me dijo que lo defendiste de unos compañeros que lo estaban molestando». Sofía asintió. No podía quedarme callada viendo eso. «Pero mamá, ¿por qué nunca me habías contado cuánto significa Diego para ti?». Carmen se quedó en silencio por un largo momento, luchando con emociones que había mantenido enterradas durante años. «Porque es complicado, hija, muy complicado». «¿Por qué?». Carmen se levantó y comenzó a caminar por la pequeña sala, como hacía siempre que estaba nerviosa. «Cuando empecé a trabajar para los Herrera, Diego tenía 5 años. Elena, su madre, acababa de tener problemas posparto muy serios y estuvo hospitalizada durante meses. Ricardo estaba completamente concentrado en salvar sus negocios que habían tenido una crisis financiera fuerte. ¿Y Diego?». Diego estaba completamente solo en esa casa enorme. Tenía pesadillas todas las noches, lloraba pidiendo por su mamá, no quería comer. Los otros empleados no sabían qué hacer con él». Rosa tomó la mano de Sofía mientras Carmen continuaba su relato. «Yo acababa de perderte a ti temporalmente». Carmen miró a su hija con ojos brillosos. «¿Recuerdas que tuviste que irte a vivir con tu abuela Rosa durante un tiempo cuando tenías 6 años?» Sofía asintió. Recordaba vagamente esa época, cuando su madre había tenido que trabajar día y noche para pagar las deudas médicas de su abuela. Ver a Diego tan solo y asustado me partía el corazón. Era como si el universo me hubiera puesto a ese niño en el camino justo cuando yo no podía cuidar a mi propia hija. «¿Entonces lo cuidaste?». «Lo cuidé como si fuera mío», admitió Carmen con la voz quebrada. «Le cantaba las mismas canciones que te cantaba a ti, le preparaba la misma comida, lo consolaba cuando tenía miedo. Y él comenzó a llamarme Mamá Carmen, cuando pensaba que nadie lo escuchaba». Sofía sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y sus padres? Cuando Elena se recuperó y Ricardo estabilizó sus negocios, volvieron a casa. Pero para entonces, Diego ya estaba muy apegado a mí, y yo a él. Elena se dio cuenta inmediatamente. «¿Qué pasó?». Me explicó muy claramente cuáles eran mis límites. Diego era su hijo, no mío. Yo era la empleada, no la madre. Podía cuidarlo, pero nunca debía olvidar mi lugar. Rosa apretó la mano de Sofía. «Y tu madre nunca olvidó su lugar, pero tampoco pudo olvidar a ese niño. Todos estos años he visto a Diego crecer», continuó Carmen. «He visto cómo se volvía más tímido, más solitario. Sus padres le dan todo el dinero del mundo, pero nunca le dan tiempo, atención real, amor incondicional. Por eso te preocupas tanto por él. Por eso cuando me dijiste que lo habías defendido hoy, sentí tanto orgullo como terror». «¿Terror?». Carmen se sentó de nuevo junto a su hija. «Sofía, los padres de Diego ya se enteraron de lo que pasó.
Y no están contentos. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Qué dijeron? Le prohibieron volver a hablarte. Le dijeron que no eres de su clase social y que una amistad contigo podría dañar la reputación familiar. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Y Diego qué dijo? Diego se enfrentó a ellos. Les gritó, los desafió, defendió tu honor. Carmen sonrió tristemente. Nunca lo había visto tan valiente. Pero los Herrera son gente muy poderosa, hija. Si deciden que eres un problema para su familia, pueden hacer que te quiten la beca, que no consigas trabajo en el futuro, que te despidan, completó Sofía. Carmen asintió silenciosamente. Sofía se puso de pie de un salto. No es justo. Todo lo que hice fue defender a alguien que estaba siendo lastimado. Lo sé, mi amor, pero la justicia y la realidad no siempre van de la mano. Rosa, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Sofía, siéntate. Hay algo más que debes saber. Sofía obedeció, intrigada por el tono misterioso de su abuela. Tu madre no es la única que se ha encariñado con alguien de esa familia. ¿Qué quieres decir, abuela? Rosa miró a Carmen, quien asintió con resignación. Desde que tu madre me cuenta sobre Diego, yo también me he preocupado por ese muchachito. Y cuando me dijiste que lo habías conocido, que lo habías defendido, que habían almorzado juntos, Rosa hizo una pausa dramática. Vi algo en tus ojos, nieta, algo que me preocupa. ¿Qué viste? El mismo brillo que vi en los ojos de tu madre cuando me hablaba de tu padre. Sofía se sonrojó violentamente. Abuela, acabamos de conocernos. Somos amigos. Por ahora, dijo Rosa sabiamente. Pero ese muchacho está solo, necesitado de afecto real, y tú eres una jovencita con un corazón demasiado grande para tu propio bien. Es una combinación peligrosa. Carmen tomó las manos de su hija. Sofía, no estamos diciéndote que no puedas ser amiga de Diego. Estamos diciéndote que tengas mucho cuidado, que entiendas las consecuencias de cualquier tipo de relación con él. ¿Qué tipo de consecuencias? Para él, decepcionar a su familia y posiblemente perder su herencia. Para ti, perder tu beca y tu futuro. Para mí, Carmen, titubeó. Para ti, perder el trabajo que ha sostenido a esta familia durante 20 años, completó Rosa con firmeza. Sofía miró a las dos mujeres más importantes de su vida y sintió el peso de una responsabilidad que no había pedido. Entonces, ¿qué hago? Usa tu corazón, pero también usa tu cabeza, le aconsejó Carmen. Y sobre todo, ten cuidado, porque presentí que esta historia apenas está comenzando. Esa noche, mientras Sofía yacía en su cama mirando el techo, no podía dejar de pensar en los ojos verdes de Diego y en la sonrisa genuina que había aparecido en su rostro cuando compartieron el almuerzo. También pensó en las palabras de su abuela sobre el brillo en sus ojos. ¿Era posible que en un solo día hubiera comenzado a sentir algo más que amistad por Diego Herrera? Y si era así, ¿qué precio estarían todos dispuestos a pagar por ello? La mañana siguiente amaneció gris en la Ciudad de México, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Diego había pasado la noche en vela, dando vueltas en su cama king size mientras repasaba una y otra vez la confrontación con sus padres. Por primera vez en su vida, se había enfrentado directamente a ellos, y la sensación era extrañamente liberadora y aterrorizante a la vez. Cuando bajó a desayunar, encontró a sus padres ya sentados en el comedor formal, con Carmen sirviendo café y fruta fresca. La tensión en el aire era palpable. «Buenos días», murmuró Diego, evitando el contacto visual con sus padres. «Buenos días, Diego», respondió Elena con una sonrisa forzada. «Esperamos que hayas reflexionado sobre nuestra conversación de anoche». Diego se sentó en su lugar habitual, notando cómo Carmen evitaba mirarlo mientras le servía jugo de naranja. Su mano tembló ligeramente cuando puso el vaso frente a él. «He reflexionado mucho», respondió Diego, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. «Y he decidido que Sofía Morales es una buena persona que merece mi amistad». El tenedor de Ricardo se detuvo a medio camino hacia su boca. «Diego, pensé que habíamos sido claros anoche. Ustedes fueron claros sobre lo que esperan de mí. Yo estoy siendo claro sobre lo que voy a hacer». Elena dejó su taza de café en el platillo con un clic que resonó en el silencio. «Diego, cariño, entendemos que a tu edad es normal querer rebelarse contra tus padres, pero esto no es un juego.
Las decisiones que tomes ahora afectarán tu futuro. Exactamente, replicó Diego. Y yo decido que quiero un futuro donde pueda elegir a mis amigos basándome en su carácter, no en su cuenta bancaria. Ricardo se puso de pie abruptamente. Suficiente. Carmen, por favor, retírate a la cocina. Carmen obedeció inmediatamente, pero Diego pudo ver la preocupación en sus ojos antes de que desapareciera. Ahora escúchame muy bien, continuó Ricardo con voz baja pero amenazante. Tú eres el heredero del Imperio Herrera. Todo lo que tienes, todo lo que eres, se debe a esta familia y a la reputación que hemos construido durante generaciones. ¿Una reputación construida sobre qué, papá? ¿Sobre despreciar a gente trabajadora y honesta? Elena se acercó a Diego, tratando de usar un tono más maternal. Nadie está despreciando a nadie, hijo. Simplemente estamos tratando de protegerte de situaciones que podrían ser malinterpretadas. ¿Malinterpretadas por quién? Por la sociedad, por nuestros socios de negocios, por las familias de la alta sociedad mexicana, explicó Ricardo. ¿Crees que es coincidencia que todos tus compañeros de clase vengan de familias de nuestro mismo nivel social? Sebastián Vega viene de una familia de nuestro nivel social y es un idiota que se divierte humillándome. Sebastián Vega nunca te ha humillado, explotó Ricardo. Lo que pasa es que eres demasiado sensible. En el mundo de los negocios, si no puedes manejar la presión social de muchachos de tu edad, ¿cómo vas a manejar negociaciones de millones de dólares? Diego sintió como si le hubieran abofeteado. ¿Estás diciendo que el bullying es normal? ¿Que debo aceptarlo como parte de mi entrenamiento? Estoy diciendo que necesitas fortalecerte, no buscar que otros peleen tus batallas. Sofía no peleó mi batalla, hizo lo que era correcto. Elena suspiró con exasperación. Diego, ¿no entiendes que esa chica probablemente calculó toda la situación? Ella sabía exactamente quién eres. ¿No te parece conveniente que justo la hija de nuestra empleada doméstica apareciera para rescatarte en tu momento más vulnerable? Las palabras de su madre golpearon a Diego como un martillo. ¿Qué estás insinuando? Que esa familia ha tenido acceso a información sobre ti durante años, respondió Ricardo, retomando su lugar en la mesa. Carmen conoce tus horarios, tus gustos, tus vulnerabilidades. ¿No te parece sospechoso que su hija aparezca justo ahora, cuando estás en tu último año de preparatoria? Eso es ridículo. ¿En serio? Elena se sentó también. Piénsalo, Diego. Una chica de escasos recursos consigue una beca para la escuela más cara de México. El primer día busca una oportunidad para acercarse al heredero más rico de su clase. ¿No te parece un plan perfectamente orquestado? Diego sintió cómo se tambalea su confianza. Los eventos del día anterior comenzaron a reproducirse en su mente desde una perspectiva diferente. ¿Era posible que todo hubiera sido calculado? Incluso si fuera cierto, dijo finalmente, lo cual no creo. Eso no cambiaría el hecho de que Sebastián me estaba humillando y ella lo detuvo. Ricardo sonrió con frialdad. ¿Y no te parece conveniente que ella tuviera exactamente la información correcta sobre Sebastián para intimidarlo? El estómago de Diego se contrajo. Sofía había conocido detalles específicos sobre Sebastián que habían logrado silenciarlo. ¿Cómo una estudiante nueva podía saber tanto? Veo que estás empezando a entender, observó Elena con satisfacción. Diego, cariño, no estamos tratando de lastimarte. Estamos tratando de protegerte de personas que podrían aprovecharse de tu bondad. Diego se quedó en silencio durante varios minutos, procesando las dudas que sus padres habían sembrado en su mente. Finalmente, levantó la mirada. Aún así, no voy a dejar de hablarle. La expresión de Ricardo se endureció. Entonces no me dejas alternativa. ¿Qué quieres decir? Significa que si insistes en mantener cualquier tipo de relación con esa chica, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Cómo qué? Elena y Ricardo intercambiaron miradas antes de que ella respondiera. Como transferirte a un internado en Suiza para que termines tu educación allá. Diego sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. No pueden hacer eso. Podemos y lo haremos, confirmó Ricardo. Ya hemos hecho las investigaciones preliminares. El Instituto Le Rosey tiene excelentes programas para jóvenes de familias prominentes. Me están chantajeando. Te estamos dando una opción, corrigió Elena. Puedes quedarte aquí y terminar en San Patricio, ir a la universidad que elijas en México, y eventualmente tomar control de los negocios familiares.
O puedes ser terco, mantener esta amistad inadecuada y encontrarte estudiando en Suiza durante los próximos 2 años. Diego los miró con una mezcla de horror y desprecio. ¿Y Carmen? ¿También van a despedirla? Carmen ha sido una empleada ejemplar durante 20 años, respondió Ricardo. Mientras mantenga las distancias apropiadas y se asegure de que su hija haga lo mismo, no hay razón para cambiar su situación laboral. Pero si Sofía y yo seguimos siendo amigos, entonces Carmen tendrá que encontrar otro empleo, completó Elena con frialdad. Es una lástima porque realmente la apreciamos, pero no podemos permitir que la lealtad dividida interfiera con nuestros valores familiares. Diego se puso de pie tembloroso. El peso de la decisión era abrumador. Por un lado, tenía la oportunidad de mantener su amistad con Sofía, pero eso significaría destruir la vida de Carmen y posiblemente la suya propia. Por otro lado, podía ceder ante sus padres, pero eso significaría abandonar a la primera persona que había mostrado valentía genuina al defenderlo. «Tienes hasta mañana para decidir», dijo Ricardo, volviendo a su desayuno como si acabara de discutir el clima. Diego salió del comedor sin decir una palabra más. En la cocina encontró a Carmen limpiando los platos con movimientos nerviosos. «¿Escuchaste?», le preguntó en voz baja. Carmen asintió sin levantar la mirada del fregadero. «Escuché». «Carmen, yo...» «No digas nada, Diego», lo interrumpió suavemente. «Solo piensa bien las cosas. Piensa en todos los que podrían resultar lastimados. Pero no es justo». Carmen finalmente lo miró, y Diego vio lágrimas en sus ojos. «La vida rara vez es justa, mi niño. Pero a veces tenemos que tomar decisiones que protegen a las personas que amamos, aunque nos duela». Mientras el Mercedes-Benz lo llevaba hacia la Academia San Patricio, Diego miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje urbano que pasaba. Su mente era un torbellino de dudas, culpa y confusión. ¿Era posible que Sofía hubiera calculado todo? ¿Realmente había sido tan ingenuo? ¿Y si sus padres tenían razón sobre las motivaciones de ella y su familia? Pero entonces recordó la sinceridad en los ojos de Sofía cuando compartieron el almuerzo, la genuina preocupación en su voz cuando le preguntó sobre Sebastián, la forma natural en que habían conectado. No, se dijo a sí mismo, sus padres estaban tratando de manipularlo con dudas y miedos. Pero la semilla de la incertidumbre ya había sido plantada. Cuando llegó a la escuela, Diego sabía que ese día sería crucial. Las decisiones que tomara en las próximas horas afectarían no solo su futuro, sino el de Sofía, Carmen y posiblemente el de toda su familia. La primera grieta en su mundo aparentemente perfecto se había abierto, y Diego no sabía si tenía la fuerza suficiente para evitar que todo se desmoronara. Sofía llegó a la Academia San Patricio esa mañana con una mezcla de nerviosismo y determinación. La conversación con su madre y su abuela la noche anterior había sido reveladora, pero también había fortalecido su resolución. No iba a permitir que las diferencias sociales la intimidaran o la alejaran de hacer lo correcto. Mientras caminaba por los pasillos elegantes del colegio, notó las miradas curiosas y los susurros de otros estudiantes. La noticia de su enfrentamiento con Sebastián Vega se había extendido rápidamente, y ahora era el centro de atención no deseada. «¿Esa es la becada que se enfrentó a Sebastián?», escuchó murmurar a una chica rubia mientras pasaba. «Dicen que viene de Iztapalapa», respondió otra voz. «¿Cómo es posible que alguien así esté aquí?». Sofía mantuvo la cabeza en alto y siguió caminando. Había crecido escuchando comentarios similares toda su vida. No iba a empezar a intimidarse ahora. Al llegar a su casillero, encontró una nota doblada que alguien había deslizado por la rendija. Con el corazón acelerado, la desdobló y leyó. «Morales, no sabes con quién te metiste. Sería mejor que te mantuvieras en tu lugar antes de que las cosas se pongan feas. Un amigo». Sofía arrugó la nota y la tiró a la basura. Si pensaban que una amenaza anónima la iba a asustar, claramente no conocían de dónde venía. «¿Problemas tan temprano?», preguntó una voz conocida detrás de ella. Sofía se dio vuelta y vio a Diego acercándose por el pasillo. Pero algo en su expresión había cambiado desde el día anterior. Sus ojos verdes parecían cargados de preocupación y... ¿desconfianza? «Solo los problemas usuales de ser nueva», respondió Sofía, estudiando su rostro cuidadosamente. «¿Cómo estás tú?».
Diego titubeó antes de responder. Necesitamos hablar. El tono serio de su voz hizo que Sofía sintiera un nudo en el estómago. ¿Pasó algo? Mis padres se enteraron de lo que pasó ayer. Ya veo. Sofía cerró su casillero y se apoyó contra él. ¿Y? ¿Podemos ir a algún lugar más privado? Sofía asintió y lo siguió hacia el mismo jardín donde habían almorzado el día anterior. Pero esta vez, la atmósfera entre ellos era completamente diferente. Diego caminaba con las manos en los bolsillos, la mirada fija en el suelo, claramente luchando con algo interno. Se sentaron bajo el mismo árbol de jacarandá, pero manteniendo más distancia que el día anterior. «Sofía», comenzó Diego sin levantar la mirada, «necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Siempre soy honesta. ¿Sabías quién era yo antes de ayer?» La pregunta golpeó a Sofía como una bofetada. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir si sabías que yo era Diego Herrera, hijo de Ricardo Herrera, el mismo Ricardo Herrera para quien trabaja tu madre». Sofía sintió cómo se le calentaban las mejillas. «Por supuesto que lo sabía. Mi madre trabaja en tu casa desde hace años. ¿Entonces planeaste acercarte a mí? ¿Planear acercarme a ti?» Sofía se puso de pie de un salto, la indignación ardiendo en su pecho. «¿De qué estás hablando?» Diego finalmente levantó la mirada, y Sofía pudo ver la lucha interna en sus ojos. «Mis padres dicen que tal vez tu familia orquestó todo esto, que conseguiste la beca para esta escuela específicamente para acercarte a mí. ¿En serio?» La voz de Sofía temblaba de rabia. «¿En serio crees que soy tan calculadora?» «No sé qué creer», admitió Diego miserablemente, «pero tienen razón en algo. ¿Cómo es posible que supieras tanto sobre Sebastián el primer día? ¿Cómo conocías sus antecedentes disciplinarios?» Sofía lo miró fijamente durante varios segundos antes de responder. «Porque, Diego, a diferencia de ti, yo sí hice mi tarea antes de venir aquí. Investigué sobre la escuela, sobre los estudiantes prominentes, sobre los profesores. Quería estar preparada». «¿Por qué?» «Porque sabía que iba a ser difícil», gritó Sofía, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «Porque sabía que una chica de Iztapalapa con una beca completa iba a ser vista como un pez fuera del agua. Porque quería estar preparada para defenderme cuando la gente como Sebastián tratara de humillarme». Diego se puso de pie también, confundido por la intensidad de su respuesta. «Nunca, ni por un segundo, planeé acercarme a ti», continuó Sofía. «De hecho, esperaba pasar desapercibida, pero cuando vi lo que te estaba pasando, no pude quedarme callada. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque mi madre me ha contado durante años sobre un niño solitario que vive en una casa llena de todo excepto amor. Un niño que le pregunta por qué sus padres nunca tienen tiempo para él, que come solo en su habitación porque sus padres están demasiado ocupados para cenar en familia». Diego sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. «Mi madre me contó sobre un niño que le pide que se quede un rato más cuando ella termina su trabajo porque no quiere estar solo. Un niño que nunca ha tenido una fiesta de cumpleaños real porque sus padres prefieren donaciones a caridad que marquen ventajas fiscales». «Sofía...» «No», lo interrumpió ella. «Deja que termine. Cuando te vi ayer siendo humillado por Sebastián, no vi al heredero de los Herrera. Vi al niño del que mi madre se preocupa cada noche, el niño que se merece que alguien lo defienda por una vez en su vida». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía ahora. «Y si tus padres, o tú, piensan que todo esto fue un plan calculado para conseguir algo de ustedes, están muy equivocados, porque lo único que quería era ser tu amiga, pero aparentemente hasta eso es demasiado complicado en tu mundo». Sofía comenzó a alejarse, pero Diego la alcanzó y la tomó suavemente del brazo. «Espera, por favor». Ella se volteó, sus ojos brillando con lágrimas de rabia y dolor. «Tienes razón», dijo Diego en voz baja. «Tienes razón en todo, y mis padres están equivocados. Pero, Sofía, hay algo más que tienes que saber». «¿Qué?» Diego respiró profundamente, preparándose para las palabras más difíciles que había tenido que decir en su vida. «Me dieron un ultimátum. O dejo de hablarte, o me mandan a un internado en Suiza por los próximos 2 años». Sofía sintió como si la hubieran golpeado físicamente. «Y si sigo siendo tu amigo, van a despedir a tu madre». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Sofía se sentó pesadamente en el banco de piedra que estaba cerca del árbol, procesando la información. Entiendo, dijo finalmente con voz vacía. ¿Entiendes qué? Entiendo que no tienes alternativa. Entiendo que tu amistad conmigo significa que mi madre pierde el trabajo que ha tenido durante 20 años. Entiendo que significa que tú pierdes tu hogar, tu escuela, tu vida tal como la conoces. Diego se sentó junto a ella, manteniendo una distancia prudente. Entonces, ¿qué hacemos? Sofía lo miró con una sonrisa triste que le partió el corazón. No hay un nosotros, Diego. Esa es la realidad. No puede ser la única opción. ¿No? Tu familia tiene todo el poder en esta situación. Nosotros no tenemos nada que negociar. Diego sintió la desesperación creciendo en su pecho. Tiene que haber algo. ¿Cómo qué? Vas a renunciar a tu herencia. Vas a dejar que despidan a mi madre. Vas a irte a Suiza y dejar que tu vida sea completamente controlada por tus padres. Diego, mírame. Sofía tomó sus manos entre las suyas. En las últimas 24 horas, he aprendido más sobre el valor, la amistad y la injusticia de lo que había aprendido en toda mi vida. Tú me has enseñado que hay personas buenas, incluso en mundos que parecen fríos y calculadores. Entonces, ¿por qué suena como una despedida? Porque tengo que proteger a mi madre, y tú tienes que proteger tu futuro. Diego apretó sus manos. ¿Y si no quiero proteger un futuro que me obliga a alejarme de la primera persona que ha sido genuinamente amable conmigo? Entonces, eres más valiente de lo que yo pensaba, susurró Sofía, pero también más ingenuo de lo que puedes permitirte ser. El timbre de primera hora sonó a la distancia, pero ninguno de los dos se movió. ¿Esto es realmente el final?, preguntó Diego. Sofía se puso de pie y se secó las lágrimas. Esto es la realidad, Diego, y a veces la realidad es más fuerte que lo que queremos. Mientras caminaba de regreso hacia el edificio, Sofía sintió como si dejara atrás algo precioso e irreemplazable. Diego se quedó sentado bajo el árbol, mirando cómo se alejaba la primera persona que había visto su valor real más allá de su apellido y su cuenta bancaria. Ninguno de los dos sabía que su conversación había sido observada desde una ventana del segundo piso por alguien que tenía sus propios planes para la situación. El resto del día transcurrió como si Sofía y Diego existieran en universos paralelos. Se cruzaron en los pasillos sin hacer contacto visual. Se sentaron en extremos opuestos durante las clases que compartían y almorzaron en lugares completamente diferentes del campus. Para Diego, cada minuto se sentía como una traición a sus propios principios. Veía a Sofía desde lejos, notando cómo mantenía la cabeza en alto a pesar de las miradas curiosas y los susurros de otros estudiantes, y se sentía como un cobarde. Para Sofía, cada hora que pasaba confirmaba lo que ya sabía, que su mundo y el de Diego eran incompatibles, no por elección propia, sino por las estructuras sociales que los rodeaban. Fue durante la clase de historia, mientras el profesor explicaba las guerras de independencia latinoamericanas, que una nota discretamente doblada aterrizó en el escritorio de Sofía. Miró alrededor buscando quién se la había pasado, pero no vio a nadie prestando atención particular. Desdobló la nota cuidadosamente. Necesito hablar contigo después de clases. Es sobre Diego y la situación con sus padres. Hay cosas que necesitas saber. Encuéntrame en la biblioteca, sección de referencias, mesa del fondo. Una amiga. Sofía frunció el ceño. ¿Quién podría saber sobre su situación con Diego? ¿Y por qué alguien querría ayudarla? Cuando terminaron las clases, Sofía se dirigió hacia la biblioteca con cautela. La biblioteca de la Academia San Patricio era impresionante. Techos altos, con vigas de madera, estanterías que se extendían hasta el techo y un silencio reverencial que invitaba al estudio serio. En la sección de referencias, en la mesa más alejada de la entrada, encontró a una chica que reconoció vagamente de su clase de literatura. Era delgada, con cabello castaño claro recogido en un moño desprolijo, gafas de marco delgado y una expresión inteligente que sugería que no se le escapaba mucho. ¿Eres tú quien me mandó la nota?, preguntó Sofía en voz baja. La chica levantó la mirada de los libros que tenía esparcidos sobre la mesa. Soy Valeria Núñez. Y sí, fui yo. Sofía se sentó frente a ella, estudiándola cuidadosamente. ¿Por qué?
porque llevo 3 años viendo cómo Sebastián Vega y su grupo torturan a Diego Herrera, y finalmente alguien hizo algo al respecto. ¿Y eso te importa porque...? Valeria sonrió levemente. Porque yo también he sido víctima de Sebastián y su pandilla. Mi familia tiene dinero, pero no el tipo correcto de dinero. Mi padre es un empresario que hizo su fortuna con una cadena de ferreterías. Para los aristócratas como Sebastián, eso me convierte en una nueva rica sin clase. Sofía asintió comprensivamente. Entiendo, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo y Diego? Valeria se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. Porque escuché tu conversación de esta mañana en el jardín. Sofía se puso tensa inmediatamente. ¿Estabas espiándonos? No intencionalmente. Tengo un lugar donde me gusta estudiar en la mañana, en el segundo piso, justo arriba de donde ustedes estaban. La ventana estaba abierta. Y lo que escuché me enfureció tanto que he estado investigando toda la tarde. Valeria abrió una carpeta que tenía sobre la mesa, revelando una colección de documentos impresos, fotografías y notas manuscritas. ¿Qué es todo esto? Información sobre las familias Herrera y Vega, sobre las políticas de la escuela y sobre algunas cosas muy interesantes que descubrí sobre los padres de Diego. Sofía miró los documentos con curiosidad y desconfianza. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque estoy cansada de ver cómo los poderosos aplastan a los que tienen menos poder, y porque creo que Diego y tú merecen una oportunidad justa. Valeria sacó una hoja de la carpeta. Mira esto. ¿Sabías que Ricardo Herrera no siempre fue rico? Sofía negó con la cabeza. Su familia perdió todo durante una crisis económica cuando él tenía 17 años, exactamente la edad que tiene Diego ahora. ¿En serio? En serio. ¿Y sabes quién lo ayudó a recuperarse? Una mujer de clase trabajadora que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Se llamaba Esperanza Morales. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Morales? Morales, como tu apellido. De hecho, Valeria sacó otra hoja. Esperanza Morales era la abuela de Carmen Morales, tu bisabuela. Sofía sintió como si el mundo se tambaleara a su alrededor. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu familia ya había ayudado a los Herrera antes. Tu bisabuela trabajó como empleada doméstica para la familia de Ricardo cuando él era adolescente, y fue ella quien lo ayudó a conseguir su primer préstamo bancario, recomendándolo personalmente con su propio jefe. Eso no puede ser cierto. Valeria le mostró un documento oficial. Es verdad, aquí está el registro del préstamo, y aquí está la carta de recomendación firmada por Esperanza Morales. Sofía leyó los documentos con incredulidad. Su bisabuela, una mujer de la que apenas sabía algunos detalles, había sido instrumental en crear la fortuna que ahora los Herrera usaban para despreciar a su familia. Hay más, continuó Valeria. ¿Sabías que Carmen no es solo la empleada doméstica de los Herrera? ¿Qué quieres decir? Oficialmente su título es Administradora Doméstica Senior. Maneja las finanzas de la casa, supervisa al resto del personal y tiene poder de decisión sobre muchos aspectos de la vida familiar. Su salario es 3 veces el de una empleada doméstica normal. Sofía frunció el ceño. ¿Por qué mi madre nunca me contó eso? Probablemente porque es modesta, pero también porque los Herrera prefieren que la gente piense que es solo la sirvienta. Es menos complicado socialmente. Valeria sacó otro documento. Y aquí está la parte más interesante. Carmen tiene un contrato de trabajo que incluye una cláusula muy específica. ¿Qué tipo de cláusula? Una que dice que solo puede ser despedida por falta grave demostrable, no por diferencias de opinión o conflictos familiares. Para despedirla, tendrían que probar que robó algo, que dañó propiedad intencionalmente o que puso en peligro físico a alguien de la familia. Sofía sintió una chispa de esperanza. ¿Estás segura? Completamente. Y aquí está lo mejor. El contrato fue redactado por un abogado independiente que Carmen contrató hace 10 años, no por los abogados de los Herrera. Ellos firmaron porque en ese momento necesitaban desesperadamente que Carmen se quedara. ¿Por qué? Porque Elena Herrera tuvo una depresión severa después del nacimiento de Diego, y Carmen era la única persona en quien confiaba para cuidar de él. Sin Carmen, Elena no podría haber funcionado, y Ricardo no podría haberse concentrado en salvar sus negocios. Sofía procesó toda esta información, sintiendo como si viera un rompecabezas completar su imagen por primera vez.
Valeria, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Porque creo que Diego y tú merecen conocer la verdad completa antes de tomar decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre. ¿Y cuál es la verdad completa? Valeria sonrió. La verdad es que los Herrera le deben más a tu familia de lo que jamás podrían admitir públicamente. La verdad es que no tienen tanto poder sobre ustedes como quieren que crean. Y la verdad es que hay maneras de luchar contra la injusticia si uno sabe cómo. Sofía miró todos los documentos esparcidos sobre la mesa. ¿Qué propones que hagamos? Propongo que le enseñemos a Diego exactamente quién es él realmente y de dónde viene su familia. Propongo que le mostremos a Carmen que tiene más poder del que cree, y propongo que les demostremos a Ricardo y Elena Herrera que subestimar a la familia Morales fue un error muy grande. Por primera vez desde la conversación de la mañana, Sofía sintió algo parecido a la esperanza creciendo en su pecho. ¿Cómo? Valeria comenzó a organizar los documentos de vuelta en la carpeta. Con la verdad, Sofía. La verdad tiene una forma de cambiar el equilibrio de poder más rápido que cualquier otra cosa. Mientras salían de la biblioteca juntas, Sofía no podía evitar preguntarse si realmente era posible que su historia con Diego no hubiera terminado esa mañana. Si era posible que, armados con la verdad, pudieran encontrar una manera de luchar contra las fuerzas que los querían separar. Pero también se preguntaba si estaba lista para una batalla que podría cambiar no solo su vida, sino la de toda su familia. La noche había caído sobre la mansión de los Herrera cuando Diego se encontró caminando inquieto por su habitación. Los documentos que Valeria le había entregado esa tarde estaban esparcidos sobre su escritorio de caoba, cada página revelando verdades que sacudían los cimientos de todo lo que creía saber sobre su familia. Sofía había sido reacia al plan de Valeria al principio, pero finalmente habían acordado que Diego tenía derecho a conocer la historia completa. El encuentro había sido coordinado cuidadosamente. Valeria había abordado a Diego después de la última clase, diciéndole que tenía información importante sobre su familia que podría cambiar su perspectiva sobre la situación con Sofía. Ahora, mientras leía por tercera vez la carta de recomendación que su bisabuela había firmado para su padre, Diego sintió una mezcla de asombro, gratitud e ira creciendo en su pecho. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», murmuró esperando ver a Carmen con la cena, pero fue su padre quien entró, vestido aún con su traje de negocios a pesar de la hora tardía. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Ricardo, acercándose al escritorio. «Tomaste la decisión correcta respecto a la chica Morales». Diego miró a su padre fijamente. «¿La decisión correcta según quién?». Ricardo frunció el ceño ante el tono desafiante de su hijo. «Según tu familia, obviamente, según lo que es mejor para tu futuro». «Papá». Diego se puso de pie tomando uno de los documentos del escritorio. «¿Alguna vez me has contado cómo conseguiste tu primer préstamo para empezar tu imperio empresarial?». La expresión de Ricardo cambió inmediatamente. Sus ojos se fijaron en el papel que Diego tenía en las manos. «¿Dónde conseguiste eso?». «Responde mi pregunta primero. ¿Cómo conseguiste el préstamo que salvó a nuestra familia de la bancarrota?». Ricardo se acercó, tratando de tomar el documento, pero Diego lo apartó. «Diego, dame eso inmediatamente». «No hasta que me respondas. ¿Una mujer llamada Esperanza Morales tuvo algo que ver con eso?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se dejó caer pesadamente en la silla que estaba frente al escritorio de Diego. «¿Cómo sabes ese nombre? ¿Era la bisabuela de Sofía?». Ricardo cerró los ojos y suspiró profundamente. «Sí». «¿Y ella te ayudó cuando tenías exactamente la misma edad que tengo yo ahora?». «Sí». «¿Y tú le prometiste que nunca olvidarías su bondad?». Ricardo levantó la mirada hacia su hijo, y por primera vez en años, Diego vio vulnerabilidad genuina en los ojos de su padre. «Diego, esa fue una época muy diferente. Las circunstancias eran que tu familia perdió todo, que nadie creía en ti, y que una mujer trabajadora decidió ayudar a un joven de 17 años porque vio algo bueno en él. Eso es una simplificación». «¿En serio?». Diego se acercó a su padre. «Porque según este documento, Esperanza Morales no solo te recomendó para el préstamo, también puso su propia casa como garantía adicional». La cara de Ricardo palideció completamente.
¿Qué quiere decir eso exactamente, papá? Significa, dijo Ricardo en voz baja, que si yo hubiera fallado, ella habría perdido su hogar. ¿Y fallaste? No inmediatamente. Pero hubo momentos en los primeros años cuando casi no pude hacer los pagos. Diego sintió cómo la rabia crecía en su pecho. ¿Y qué pasó entonces? Esperanza vendió algunas de sus posesiones más valiosas y me prestó dinero adicional para que pudiera mantenerme al día con los pagos. ¿Sin intereses? Sin intereses. ¿Y cuándo le devolviste todo ese dinero? Ricardo no respondió inmediatamente. Papá, ¿cuándo le devolviste el dinero a la mujer que salvó nuestra familia? Nunca pude devolverle todo, admitió Ricardo finalmente. Esperanza murió antes de que mis negocios se estabilizaran completamente. Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Estás diciendo que le debemos dinero a la familia Morales? Le debemos mucho más que dinero, murmuró Ricardo. Le debemos todo. Y tu forma de pagarlo es amenazar con despedir a su nieta y prohibirme ser amigo de su bisnieta. Ricardo se puso de pie abruptamente. Las cosas no son tan simples, Diego. El mundo de los negocios, la sociedad, las expectativas. ¡Al diablo con las expectativas!, gritó Diego. Estás traicionando la memoria de la mujer que nos salvó. Estoy protegiendo el futuro que ella ayudó a crear. No, estás perpetuando exactamente el tipo de injusticia que ella combatió cuando decidió ayudarnos. Padre e hijo se miraron fijamente, respirando agitadamente después del intercambio emocional. Diego, dijo Ricardo finalmente, tratando de recuperar la compostura, entiendo que esto es complicado, pero no puedes permitir que las emociones nublen tu juicio sobre lo que es mejor para tu futuro. ¿Mi futuro? ¿O la reputación familiar que tanto te importa? Ricardo se acercó a su hijo. Ambos están conectados. No puedes ser exitoso en nuestro mundo si no entiendes cómo funciona. Tal vez no quiero ser exitoso en un mundo que funciona así. ¿Qué estás diciendo? Diego caminó hacia la ventana de su habitación, mirando hacia los jardines perfectamente cuidados de la propiedad. Estoy diciendo que por primera vez en mi vida, alguien me vio por quien soy realmente, no por mi apellido o mi cuenta bancaria, y esa persona resulta ser la bisnieta de la mujer que salvó a nuestra familia. Diego, estoy diciendo que si honrar la memoria de Esperanza Morales significa perder mi herencia, tal vez sea un precio que estoy dispuesto a pagar. Ricardo se quedó inmóvil. ¿No hablas en serio? Diego se volteó hacia su padre. Nunca he hablado más en serio en mi vida. ¿Estás dispuesto a tirar por la borda generaciones de trabajo, de sacrificio, de construcción de este imperio por una chica que conoces desde hace 2 días? Estoy dispuesto a hacer lo correcto por una vez en mi vida, algo que aparentemente tú dejaste de hacer hace mucho tiempo. El silencio que siguió fue tenso y cargado de emociones no expresadas. Finalmente, Ricardo habló con voz cansada. ¿Qué quieres, Diego? Quiero que Carmen mantenga su trabajo sin amenazas. Quiero que Sofía pueda estudiar aquí sin intimidación. Y quiero que me permitas ser amigo de quien yo elija. ¿Y a cambio? Diego consideró la pregunta cuidadosamente. A cambio, no le contaré a nadie sobre cómo realmente comenzó la fortuna Herrera. No le diré a la prensa cómo una mujer trabajadora salvó a nuestra familia y nunca fue reconocida públicamente por ello. Ricardo sintió como si le hubieran echado agua helada. ¿Me estás chantajeando? Te estoy ofreciendo la oportunidad de hacer lo correcto voluntariamente antes de que alguien más tome esa decisión por ti. ¿Qué quieres decir con alguien más? Diego sonrió levemente. ¿Realmente crees que soy la única persona que ha investigado la historia de nuestra familia? En la era de Internet, papá, los secretos familiares no permanecen secretos para siempre. Ricardo se sentó de nuevo, visiblemente derrotado. ¿Quién más sabe? Eso no importa. Lo que importa es qué vas a hacer al respecto. Ricardo miró a su hijo con una mezcla de orgullo y exasperación. ¿Cuándo te volviste tan astuto? Tal vez cuando finalmente encontré algo por lo que vale la pena luchar. Ricardo suspiró profundamente. Necesito hablar con tu madre sobre esto. Tienes hasta mañana, dijo Diego, usando las mismas palabras que su padre había usado con él el día anterior. Después de eso, las decisiones se tomarán sin su participación. Mientras Ricardo salía de la habitación, Diego sintió una mezcla extraña de miedo y liberación. Por primera vez en su vida,
había tomado control de su propio destino. Ahora solo esperaba tener la fuerza suficiente para lidiar con las consecuencias. En la cocina, Carmen había escuchado gran parte de la conversación a través de las paredes delgadas de la casa antigua. Con lágrimas en los ojos, pensó en su abuela Esperanza y en cómo estaría orgullosa de ver a Diego convertirse finalmente en el hombre valiente que siempre había tenido el potencial de ser. La verdad había sido revelada, pero la batalla real apenas estaba comenzando. La mañana siguiente amaneció con una tensión palpable en la mansión Herrera. Diego había pasado la noche preparándose mentalmente para lo que sabía sería una confrontación definitiva con sus padres. Los documentos que Valeria había conseguido estaban cuidadosamente organizados en su mochila, junto con algunas investigaciones adicionales que él mismo había hecho durante las primeras horas del día. Cuando bajó al comedor para el desayuno, encontró a sus padres ya sentados, con expresiones sombrías que sugerían que habían pasado la noche discutiendo. Carmen servía el café con movimientos nerviosos, claramente consciente de que algo importante estaba por suceder. «Buenos días», dijo Diego manteniendo un tono neutro mientras se sentaba. Elena fue la primera en hablar. «Diego, tu padre me contó sobre su conversación de anoche». «¿Ah, sí? Y queremos que sepas que hemos tomado una decisión». Diego levantó la mirada de su plato. «Escucho». Ricardo se aclaró la garganta. «Después de mucha reflexión, hemos decidido que tal vez fuimos demasiado duros con nuestra posición inicial». Diego sintió una chispa de esperanza, pero se mantuvo cauteloso. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa», continuó Elena, «que no vamos a despedir a Carmen y que puedes mantener una amistad apropiada con Sofía Morales». «¿Amistad apropiada?» «Con límites claros», aclaró Ricardo. «Nada de romántico, nada que pueda ser malinterpretado por la sociedad y definitivamente nada que interfiera con tus responsabilidades familiares y académicas». Diego puso su tenedor en la mesa cuidadosamente. «¿Y quién decide qué constituye una amistad apropiada?» «Nosotros», respondió Elena inmediatamente. «Somos tus padres, Diego. Es nuestro trabajo guiarte. Como la abuela de Sofía guió a papá cuando tenía mi edad». El silencio que siguió fue incómodo. Carmen, que estaba sirviendo más café, casi dejó caer la cafetera. «Esa fue una situación completamente diferente», murmuró Ricardo. «¿Diferente cómo?» «Las circunstancias económicas, el contexto social que permitía que una mujer trabajadora ayudara a un joven rico sin esperar nada a cambio». Diego se puso de pie. «Pero que no permite que ese mismo joven, ahora rico y poderoso, trate con respeto y dignidad a la bisnieta de esa mujer». Elena intercambió una mirada alarmada con su esposo. «Diego, no estamos faltando el respeto a nadie». «¿No?» Diego sacó algunos de los documentos de su mochila. «Entonces, ¿por qué Carmen nunca ha sido reconocida públicamente por todo lo que hace por esta familia?» «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que Carmen no es solo la empleada doméstica». Diego leyó directamente de uno de los documentos. «Es la administradora doméstica senior, encargada de supervisar todo el funcionamiento de esta casa, manejar presupuestos significativos y tomar decisiones importantes sobre nuestras vidas diarias». Carmen se quedó inmóvil junto a la mesa. «¿Pero cuántas veces han presentado a Carmen en eventos sociales como lo que realmente es?», continuó Diego. «¿Cuántas veces han reconocido públicamente su importancia real en esta familia?». Ricardo se puso de pie también. «Diego, ¿eso es qué? ¿Complicado? ¿Socialmente incómodo? ¿O simplemente inconveniente para la imagen que quieren proyectar?». Elena trató de intervenir con un tono conciliador. «Diego, cariño, apreciamos enormemente a Carmen, pero hay protocolos sociales». «Al diablo con los protocolos sociales», explotó Diego. «Carmen ha sido más madre para mí que tú durante la mayor parte de mi vida». El silencio que siguió fue devastador. Elena palideció como si la hubieran abofeteado. «Diego», murmuró Carmen desde su lugar junto a la mesa. «No deberías...» «¿No debería qué, Carmen? ¿No debería decir la verdad? ¿No debería reconocer que tú eres quien me consolaba cuando tenía pesadillas, quien me ayudaba con la tarea, quien se quedaba conmigo cuando estaba enfermo?» Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. «¿No debería mencionar que tú conoces mis comidas favoritas, mis miedos, mis sueños,
mejor que mis propios padres. Diego, basta, dijo Ricardo con voz tensa. ¿Por qué? Porque la verdad es incómoda, porque contradice la narrativa perfecta de la familia Herrera exitosa y unida. Diego se dirigió hacia Carmen y tomó sus manos temblorosas entre las suyas. Carmen, tú has sido la persona más constante e incondicional en mi vida, y si mis padres no pueden reconocer eso, si no pueden tratar a tu hija con el mismo respeto que tu bisabuela mostró hacia nuestra familia, entonces tal vez es hora de que tome mis propias decisiones. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Elena con voz alarmada. Diego se volteó hacia sus padres. Estoy diciendo que he tomado una decisión. ¿Qué decisión? Voy a seguir siendo amigo de Sofía Morales, sin límites artificiales impuestos por ustedes. Voy a tratarla con el respeto que merece como la bisnieta de la mujer que salvó a nuestra familia. Ricardo se acercó amenazadoramente. Y nosotros ya te dijimos cuáles serían las consecuencias. El internado en Suiza, entre otras cosas. Diego sonrió, pero no era una sonrisa amable. Esa es una amenaza interesante, considerando que acabo de cumplir 18 años hace 3 semanas. Elena frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver tu edad? Tiene que ver con que soy legalmente adulto. No pueden enviarme a ningún lado sin mi consentimiento. Ricardo y Elena intercambiaron miradas alarmadas. ¿Y qué piensas hacer, Diego?, preguntó Ricardo con una mezcla de sarcasmo y preocupación. ¿Sobrevivir por tu cuenta, sin dinero, sin educación completa, sin conexiones? No estaré solo, respondió Diego con confianza. Y en cuanto al dinero, Diego sacó otro documento de su mochila. Sabían que Esperanza Morales, antes de morir, estableció un pequeño fideicomiso educativo para sus descendientes, financiado en parte con dinero que había ahorrado de su trabajo con nuestra familia. ¿Qué estás insinuando? Estoy insinuando que técnicamente los Morales tienen un reclamo legítimo sobre una porción de la fortuna familiar, un reclamo que nunca han ejercido por honor y lealtad. La cara de Ricardo se puso roja. Me estás amenazando con un pleito legal. Te estoy ofreciendo la oportunidad de hacer lo correcto antes de que otros tomen esa decisión por ti. ¿Otros? ¿Realmente crees que Valeria Núñez es la única estudiante en San Patricio con padres abogados y acceso a investigadores privados? Elena se sentó pesadamente. ¿Cuánta gente sabe sobre esto? Suficiente, respondió Diego vagamente. Ricardo caminó hasta la ventana, claramente luchando con opciones limitadas. ¿Qué quieres exactamente, Diego? Quiero respeto genuino para Carmen y su familia. Quiero libertad para elegir mis propias amistades, y quiero que esta familia empiece a honrar la memoria de Esperanza Morales de manera apropiada. ¿Y si accedemos a eso? Entonces mantengo la discreción sobre nuestros asuntos familiares privados. Carmen, que había estado llorando silenciosamente durante toda la confrontación, finalmente habló. Diego, mi niño, no quiero que arruines tu relación con tus padres por nosotras. Diego se acercó a ella y la abrazó. Carmen, mi relación con mis padres ya estaba arruinada. Solo me tomó 18 años darme cuenta. Mientras Elena lloraba silenciosamente y Ricardo miraba por la ventana con expresión derrotada, Diego supo que había cruzado un punto de no retorno. Su vida nunca volvería a ser la misma, pero por primera vez en años se sentía genuinamente libre. Una semana había pasado desde la confrontación en la mansión Herrera, y Diego había mantenido su palabra. Cada día llegaba a la Academia San Patricio y buscaba a Sofía para almorzar juntos, estudiar en la biblioteca o simplemente caminar por los jardines del campus. La noticia de su rebeldía se había extendido rápidamente entre los estudiantes, creando ondas de chisme y especulación. Sebastián Vega y su grupo habían intentado algunos comentarios sarcásticos los primeros días, pero la nueva confianza de Diego, respaldada por el apoyo incondicional de Sofía y Valeria, había creado una barrera invisible que los bullies no parecían capaces de penetrar. Era viernes por la tarde cuando Diego recibió un mensaje de texto de su padre. Necesito verte en mi oficina después de la escuela. Es importante. Diego le mostró el mensaje a Sofía mientras empacaban sus libros. ¿Crees que sea buena o mala noticia?, preguntó Sofía. Honestamente, no lo sé. Mis padres han estado extrañamente silenciosos toda la semana. ¿Carmen te ha dicho algo? Nada específico, pero la he visto hablando por teléfono en voz baja varias veces.
y ayer la encontré revisando documentos legales en la cocina. Sofía frunció el ceño. ¿Documentos legales? Eso mismo pensé yo. Cuando Diego llegó al imponente edificio corporativo donde tenían sede las empresas Herrera, fue recibido por la asistente personal de su padre, quien lo escoltó directamente al piso ejecutivo, pero en lugar de dirigirlo a la oficina de Ricardo, lo llevó hacia la sala de juntas principal. ¿Por qué vamos aquí?, preguntó Diego. Su padre lo está esperando adentro, junto con otros invitados. El corazón de Diego se aceleró. ¿Otros invitados? ¿Sería esto algún tipo de intervención familiar? ¿Habían decidido sus padres tomar medidas más drásticas? Cuando la asistente abrió las puertas de la sala de juntas, Diego se quedó completamente inmóvil. Sentados alrededor de la mesa de conferencias de caoba estaban sus padres, Carmen, Sofía, la abuela Rosa, Valeria y dos personas que no reconocía pero que llevaban trajes profesionales y portafolios. «Diego», dijo Ricardo poniéndose de pie, «gracias por venir». «Por favor, siéntate». Diego se dirigió hacia una silla vacía junto a Sofía, quien le dio una sonrisa nerviosa de apoyo. «Antes de que preguntes qué está pasando», comenzó Elena, «queremos que sepas que hemos pasado esta semana haciendo mucha reflexión y investigación». «¿Qué tipo de investigación?». Uno de los hombres con traje se aclaró la garganta. «Permíteme presentarme. Soy el licenciado Martínez, especialista en Derecho Laboral y Familiar. Y ella es la licenciada González, nuestra genealogista e investigadora histórica». Diego miró alrededor de la mesa, tratando de descifrar qué estaba sucediendo. «Diego», continuó Ricardo, «durante esta semana hemos verificado de manera independiente toda la información que nos presentaste sobre Esperanza Morales y su relación con nuestra familia. Y...» La licenciada González abrió un folder grueso y descubrimos que todo lo que dijiste era cierto, pero también encontramos mucho más. ¿Más? Tu bisabuela no solo ayudó a tu padre con el préstamo inicial, explicó la licenciada dirigiéndose a Sofía. Durante los siguientes 10 años, ella prácticamente cofinanció la expansión del negocio familiar. Rosa, la abuela de Sofía, habló por primera vez. Esperanza nunca nos contó los detalles completos. Solo sabíamos que había ayudado a una familia joven. Según nuestros registros, continuó la licenciada González, Esperanza Morales invirtió el equivalente a 3 millones de pesos actuales en los negocios Herrera, sin nunca recibir reconocimiento formal como socia o inversionista. El silencio en la sala fue absoluto. «¿Qué significa eso?», preguntó Sofía en voz baja. El licenciado Martínez tomó la palabra. «Significa que legalmente la familia Morales tiene derecho a una participación significativa en las empresas Herrera, más intereses acumulados durante más de 40 años». Diego sintió como si le hubieran quitado el aire. «Están diciendo que...». «Estamos diciendo», interrumpió Ricardo, «que nos dimos cuenta de que tratar de separarte de Sofía no solo era moralmente incorrecto, sino también legalmente complicado». Elena se inclinó hacia adelante. «Pero más importante que las implicaciones legales, nos dimos cuenta de que estábamos deshonrando la memoria de una mujer extraordinaria que salvó a nuestra familia cuando más lo necesitábamos». Carmen, que había estado llorando silenciosamente, finalmente habló. «Señores Herrera, nosotros nunca hemos querido nada». «Lo sabemos, Carmen», la interrumpió Elena gentilmente. «Y esa es exactamente la razón por la que merecen nuestro respeto y reconocimiento». Ricardo se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba vista a la ciudad. «Durante esta semana, Elena y yo hemos tenido que enfrentar algunas verdades incómodas sobre nosotros mismos y sobre cómo hemos manejado nuestras responsabilidades familiares». «¿Qué tipo de verdades?», preguntó Diego cautelosamente. Elena miró directamente a su hijo. «La verdad de que hemos sido padres ausentes. La verdad de que Carmen ha cuidado mejor de ti de lo que nosotros jamás lo hicimos. Y la verdad de que nuestros prejuicios sociales casi nos costaron la oportunidad de conocer a una joven extraordinaria». Elena se dirigió hacia Sofía. «Sofía, durante esta semana he aprendido sobre tu expediente académico, sobre tu carácter, sobre la forma en que defendiste a mi hijo cuando nadie más lo hizo, y me di cuenta de que cualquier madre estaría orgullosa de tener a alguien como tú en la vida de su hijo». Sofía sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Ricardo regresó a la mesa. «Por eso hemos tomado algunas decisiones.
¿Qué decisiones? El licenciado Martínez abrió su portafolio. Primero, hemos establecido un fondo educativo permanente en nombre de Esperanza Morales, que financiará becas completas para estudiantes de bajos recursos en perpetuidad. Segundo, continuó Elena, Carmen será oficialmente promovida a directora de Administración Doméstica, con el salario y beneficios correspondientes a esa posición. Tercero, añadió Ricardo, estamos estableciendo un fondo de inversión conjunto Herrera Morales, que reconoce formalmente la contribución histórica de tu bisabuela a nuestros negocios. Sofía miró a su madre y a su abuela, incrédula. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, explicó el licenciado Martínez, que tu familia tendrá seguridad financiera permanente y que tendrás fondos garantizados para cualquier carrera universitaria que elijas. Diego sintió una mezcla de alivio, gratitud y algo que no había esperado, orgullo genuino por sus padres. ¿Y nosotros?, preguntó tomando la mano de Sofía. ¿Sofía y yo? Elena sonrió por primera vez en semanas. Ustedes tienen nuestra bendición para ser amigos, o lo que decidan ser cuando estén listos. Ricardo asintió. Y queremos que sepan que Sofía siempre será bienvenida en nuestra casa, no como invitada, sino como familia. Rosa, que había permanecido mostly silenciosa, finalmente habló con voz temblorosa. Esperanza estaría muy orgullosa de ver esto. Carmen se acercó a Diego y lo abrazó fuertemente. Gracias, mi niño. Gracias por tener el valor que nosotros no tuvimos. Mientras los abogados comenzaron a explicar los detalles de los documentos legales, Diego miró a Sofía y vio en sus ojos el mismo asombro y gratitud que él sentía. «¿Puedes creer que todo esto empezó porque me defendiste de Sebastián?», le susurró. Sofía sonrió, sus ojos aún húmedos de lágrimas. A veces las cosas más pequeñas pueden cambiar todo. ¿Cómo qué? Como decidir hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Diego apretó su mano. «¿Y qué hacemos ahora?» «Ahora», dijo Sofía, mirando alrededor de la mesa donde dos familias finalmente se habían reunido después de décadas de separación artificial. «Ahora construimos algo nuevo juntos». El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la sala de juntas, iluminando el momento en que una historia de injusticia social se transformó en una historia de redención, respeto mutuo e, inesperadamente, amor verdadero. La primavera había llegado a la Ciudad de México, y los jardines de la Academia San Patricio estaban en plena floración. Los jacarandás, que habían sido testigos del primer encuentro entre Diego y Sofía, ahora derramaban pétalos morados sobre los senderos como confeti natural. Diego caminaba por el campus con una confianza que no había tenido 6 meses atrás. Su postura era más erguida, su sonrisa más genuina, y había una paz en sus ojos que reflejaba el equilibrio que finalmente había encontrado entre su herencia familiar y sus propios valores. Era el día de la ceremonia de graduación de preparatoria, y mientras ajustaba su toga y birrete, pensaba en todo lo que había cambiado desde aquel primer día, cuando Sofía había intervenido para defenderlo. «¿Nervioso?», preguntó Sofía, acercándose con su propia toga ondeando en la brisa ligera. «Un poco», admitió Diego. «¿Y tú?» «Emocionada», respondió ella con una sonrisa radiante. «¿Quién hubiera pensado que la chica de Iztapalapa terminaría como valedictorian de la Academia San Patricio?» Durante los meses que siguieron a la reunión en la oficina de Ricardo, Sofía había florecido académicamente de manera extraordinaria, sin la presión financiera sobre su familia y con el apoyo completo de los recursos educativos, había destacado en cada materia, eventualmente ganándose el honor de dar el discurso de despedida. «Yo siempre supe que lo lograrías», dijo Diego tomando su mano. «Desde ese primer día cuando enfrentaste a Sebastián con tanta inteligencia y valentía». Sebastián Vega había tenido sus propios cambios durante esos meses. Después de una conversación seria con el director sobre las nuevas políticas de tolerancia cero para el bullying y viendo cómo Diego había ganado el respeto genuino de sus compañeros, había comenzado a reconsiderar su comportamiento. No se habían vuelto amigos, pero había aprendido a mantener una distancia respetuosa. «¿Están listos?», preguntó Valeria, acercándose a ellos con su propia toga. Durante esos meses se había convertido en una de sus mejores amigas,
y había sido aceptada en el prestigioso programa de periodismo de investigación de la Universidad Iberoamericana. «Más que listos», respondió Sofía. Los tres se dirigieron hacia el auditorio principal, donde ya se congregaban estudiantes, familias y profesores para la ceremonia. Diego buscó con la mirada entre la audiencia y sonrió al ver a sus padres sentados en la primera fila junto a Carmen, Rosa y varios tíos y primos de Sofía que habían viajado desde diferentes partes de México para estar presentes. Los cambios en la familia Herrera habían sido graduales, pero profundos. Ricardo había comenzado a trabajar menos horas y a pasar más tiempo en casa. Elena había empezado terapia para abordar su depresión posparto no tratada y había desarrollado una relación genuinamente cariñosa con Sofía. Carmen ahora cenaba regularmente con la familia en el comedor principal, no como empleada, sino como la figura materna que siempre había sido para Diego. La beca Esperanza Morales había otorgado fondos completos a 15 estudiantes de bajos recursos durante su primer semestre y ya había comenzado a cambiar la composición social de la Academia San Patricio. «Damas y caballeros», anunció el director desde el podio, «es mi honor presentar a nuestra valedictorian Sofía Morales, quien nos hablará sobre el valor de la autenticidad». Sofía se dirigió al podio con paso firme, y cuando se enfrentó a la audiencia llena de familias privilegiadas, muchas de las cuales la habían visto con escepticismo al principio del año escolar, sintió una calma profunda. «Compañeros de clase, familias, profesores», comenzó. «Cuando llegué a San Patricio hace 8 meses, pensé que mi mayor desafío sería adaptarme a un mundo diferente al mío». Su voz resonó claramente por todo el auditorio. «Pero aprendí que el verdadero desafío no era adaptarme a un mundo diferente, sino ayudar a crear un mundo mejor». Diego sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas de orgullo. «Aprendí que la autenticidad no significa rechazar las oportunidades que se nos presentan por miedo a cambiar quiénes somos. Significa mantener nuestros valores centrales mientras crecemos y aprendemos de experiencias nuevas». En la audiencia, Carmen lloraba silenciosamente mientras Rosa le apretaba la mano. «Aprendí que el privilegio viene con responsabilidad, que cuando tenemos oportunidades que otros no tienen, nuestro trabajo no es sentirnos culpables por ello, sino usar esas oportunidades para crear más oportunidades para otros». Ricardo y Elena intercambiaron miradas, reconociendo la sabiduría que habían tardado décadas en aprender. «Pero más que nada, aprendí que las barreras sociales solo son tan fuertes como nosotros permitimos que sean. Que cuando nos vemos unos a otros como seres humanos completos, con historias, sueños y valor inherente, esas barreras comienzan a desmoronarse». Sofía hizo una pausa, buscando a Diego entre la audiencia de graduandos. «Algunos de ustedes saben que este año no ha sido fácil para mí, pero cada desafío me enseñó algo sobre la fuerza que viene de mantenerse fiel a uno mismo y sobre la belleza que emerge cuando diferentes mundos se encuentran con respeto mutuo. Mientras nos preparamos para el siguiente capítulo de nuestras vidas, los reto a que recuerden que la educación verdadera no se trata solo de lo que aprendemos en los libros, se trata de cómo usamos ese conocimiento para construir puentes donde antes había muros». La audiencia estaba completamente silenciosa, absorta en sus palabras. Se trata de tener el valor de defender lo correcto, incluso cuando es incómodo. Se trata de reconocer que nuestras diferencias nos hacen más fuertes, no más débiles. Sofía sonrió, su nerviosismo inicial completamente desaparecido. «Así que mientras celebramos todo lo que hemos logrado, recordemos también todo lo que aún podemos lograr. Juntos». El aplauso que siguió fue ensordecedor y duró varios minutos. Después de la ceremonia, mientras las familias se reunían en los jardines para las celebraciones, Diego encontró a Sofía bajo el mismo árbol de jacarandá donde habían tenido tantas conversaciones importantes. «Increíble discurso», dijo, acercándose con 2 copas de ponche. «Gracias. ¿Cómo se siente ser oficialmente graduado de preparatoria?» «Se siente como el final de algo, pero también como el comienzo de algo más grande». Sofía asintió. Diego iba a estudiar Administración de Empresas con especialización en Responsabilidad Social Corporativa en el Tecnológico de Monterrey. Ella había sido aceptada en la carrera de Derecho en la UNAM, donde quería especializarse en Derechos Humanos y Justicia Social.
¿Crees que funcionará?, preguntó Sofía. Nosotros, quiero decir, con carreras diferentes, universidades diferentes. Diego tomó sus manos. Sofía, hemos superado diferencias de clase social, presión familiar y expectativas sociales. Creo que podemos manejar algunas diferencias universitarias. Ella sonrió. Además, alguien me dijo una vez que las mejores cosas de la vida valen la pena luchar por ellas. ¿Quién te dijo eso? Un chico muy sabio que conocí defendiéndolo de unos bullies. Diego se acercó más a ella. ¿Y qué pasó con ese chico? Bueno, dijo Sofía, parándose en las puntas de los pies para estar más cerca de su altura. Resultó que era mucho más valiente de lo que él mismo creía. ¿Y la chica que lo defendió? Ella descubrió que a veces las mejores cosas suceden cuando tienes el valor de hacer lo correcto. Diego la besó suavemente bajo los pétalos morados que caían como bendiciones desde las ramas del jacarandá. A unos metros de distancia, Carmen observaba la escena junto a Ricardo y Elena. ¿Creen que van a estar bien?, preguntó Elena. Carmen sonrió. Señora Elena, esos dos jóvenes han enfrentado más desafíos en 8 meses de los que muchas parejas enfrentan en años. Si pueden superar todo lo que han superado, pueden superar cualquier cosa. Ricardo asintió. Y además, ahora son familia de verdad. Las familias se apoyan mutuamente. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, Diego y Sofía permanecieron bajo su árbol, hablando sobre el futuro, sobre sus sueños, sobre todo lo que querían construir juntos. La historia, que había comenzado con un acto simple de valentía, una chica defendiendo a un chico de los bullies, había evolucionado hasta convertirse en algo mucho más profundo. Una historia sobre el poder del amor para transformar no solo 2 vidas, sino familias enteras. Era una historia sobre cómo la justicia puede emerger de la injusticia, cómo la comprensión puede nacer del conflicto y cómo a veces las cosas más hermosas de la vida comienzan con el simple acto de hacer lo correcto. Y mientras los pétalos de jacarandá seguían cayendo suavemente alrededor de ellos, Diego y Sofía sabían que su historia verdadera apenas estaba comenzando.